Muy buenos días, tardes o noches en el momento que ustedes estén viendo este video. Son bienvenidos al canal de IEAE, que por sus siglas significa Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía. Mi nombre es Vargas Gómez Fernando Eder. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Automotrices, que actualmente curso el tercer semestre en el grupo 3SM2 en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional. En este video vamos a explicar tres temas diferentes que se desprenden de la asignatura de Termodinámica 1. Es importante que nosotros entendamos estos tres temas, ya que diariamente estamos rodeados de ellos. Y al entender estos tres temas nos daremos cuenta posteriormente que los tres se relacionan entre sí. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que es temperatura. La temperatura es la magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Recordemos que la energía cinética es la energía por el movimiento de un cuerpo. Esto quiere decir que cuanto mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. La temperatura puede ser medida intuitivamente, como por ejemplo cuando nosotros salimos y sentimos mayor temperatura, decimos que hace calor. Cuando hay menos temperatura, decimos que hace frío. Pero también se tienen que ocupar dispositivos de medición de esta, ya que no, así solamente con la intuición no sabemos exactamente cuál es la temperatura que tenemos. Vamos a empezar a explicar algunos tipos de temperatura. Vamos a empezar con la temperatura corporal. Este es el rango de temperatura en la que se encuentran los humanos. Casi siempre se considera que es 36 grados y si la temperatura aumenta y supera los 37, pues ya se considera que el ser humano padece de fiebre y no hay algo bien en su organismo. Esta temperatura casi siempre se mide con dispositivos electrónicos como pueden ser este de aquí, que se ocupa con un bulbo, o si no con termómetros digitales infrarrojos como los que se ocupan ahora para lo de la pandemia del COVID, que no se necesita contacto corporal. Seguimos con la temperatura atmosférica, que es aquella temperatura en la que se encuentra el aire de un espacio determinado, de un espacio exterior determinado. Este tipo de temperatura varía en cada lugar porque pues no tenemos la misma temperatura en una playa que en una montaña. Y bueno, es igual, va directamente asociada con el clima. Por ejemplo, si está soleado hace más temperatura, si está nublado y está lloviendo hace menor temperatura, si está nevando pues aún menor temperatura. Esta temperatura pues casi siempre se mide con un termómetro de mercurio, pero lo tenemos que adaptar para que mida la temperatura del aire y protegerlo de cualquier radiación para que esa temperatura no se altere. Ahora seguimos con la temperatura de fusión y ebullición. Bueno, estas dos temperaturas son las que cuando la materia cambia de estado. La de fusión es cuando un sólido pasa a un estado líquido. Es una temperatura específica, como aquí estamos viendo en esta animación, en la que este hielo le están suministrando una temperatura y está pasando de su estado sólido a su estado líquido. Esta es la temperatura de fusión. Y la temperatura de ebullición es la que un líquido pasa ahora a un estado gaseoso. Como igual aquí estamos viendo en la animación, en la que ya está hirviendo el agua a una temperatura que por lo regular es de 100 grados centígrados, está pasando ya de su estado líquido a su estado gaseoso. Para medir la temperatura tenemos varias escalas. Tenemos, bueno, ya aquí puse 4 escalas diferentes, que es la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine. La escala Celsius en las que más conocemos, bueno, es la que usualmente se ocupa aquí en nuestro país. Es conocida como la escala centígrada y fue planteada en 1742 por Andel Celsius. De aquí proviene su nombre. Aquí se pone la fórmula a partir de Kelvin, que son los grados que tenemos de Kelvin, menos 273. Esos son los grados que obtendremos centígrados. Bueno, pues por una referencia, 0 grados es cuando el agua se congela
y a 100 grados en la escala centígrada, el agua evapora. Siguiendo con la explicación de las escalas, ahora tenemos la escala Fahrenheit, que se usa en la mayoría de países de habla inglesa. Esta fue propuesta en 1934 por el ingeniero físico eh, polaco Daniel Graviel Fahrenheit, de aquí igual proviene su nombre. Aquí tenemos la fórmula a partir de la escala Celsius, que es 1.8 por los grados que tengamos en la escala centígrada, más 32. Bueno, aquí en la escala Fahrenheit, en 32 grados Fahrenheit es cuando se congela el agua y en 200 grados Fahrenheit es cuando evapora. Aquí tenemos las demás escalas, siguiendo con la escala Kelvin, que es la del sistema internacional utilizada por la ciencia, que establece el cero absoluto. El cero absoluto en grados en grados Kelvin pues es 0, pero en grados centígrados pues es menos 273.15. Fue creada en 1848 por William Thomson y bueno, aquí está su escala a partir del Celsius, que es lo que tengamos de grados Celsius más 273.15. Y bueno, aquí tenemos ahora la escala Rankine, que es la medida usada comúnmente en los Estados Unidos para la temperatura termodinámica. Esta escala fue propuesta por el físico e ingeniero escocés William Rankine, también aquí viene su nombre, en 1859. Aquí tenemos su fórmula a partir del Celsius, que es Rankine es igual a 9/5 multiplicado por los grados Celsius más 491.67. Ahora ya sabiendo lo que significa temperatura y sus características, podemos pasar a explicar lo que es la ley cero de la termodinámica. También se le conoce como el principio cero de la termodinámica y es una ley para sistemas que se encuentran en equilibrio térmico. Por eso era importante saber antes qué era temperatura, porque aquí ya nos está hablando de un equilibrio térmico. ¿Y qué es un equilibrio térmico? Pues es cuando dos sistemas, o 3, 4, se encuentran con la misma temperatura relacionados entre sí. Este establece que si dos sistemas que están en equilibrio térmico, como aquí lo estamos viendo en la animación, con un tercer sistema, entonces este sistema de aquí también se encuentra en equilibrio con el tercer sistema, o sea que están en equilibrio entre sí. Poniendo un ejemplo de la ley cero, bueno, después este ejemplo que dice, si un bloque amarillo con uno azul tienen la misma temperatura, 20 grados y 20 grados, pero el bloque amarillo tiene la misma temperatura que el rojo, 20 grados y 20 grados, entonces quiere decir que el bloque azul tiene la misma temperatura que el bloque rojo. ¿Sí? Es un ejemplo de la ley cero. Aquí tenemos otro ejemplo de la ley cero, que este es más común en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta y nos dan una bebida, esa bebida tiene 3 elementos, el hielo, el agua y el vaso. Inicialmente los tres empiezan a intercambiar calor. El calor es diferente a la temperatura, el calor se puede transmitir, se transmite y la temperatura ya es lo que adquiere cuando se transmite ese calor. Estos tres transmiten el calor hasta que se lleva a un equilibrio térmico, que es cuando los tres ya tienen la misma temperatura. Entonces, por eso ocurre cuando nos dan la bebida y por eso nos damos cuenta que al pasar un tiempo que los tres ya alcanzaron el equilibrio térmico, no sé si han visto que cuando ya pasa eso, el hielo ya no se derrite con tanta frecuencia. O sea, ya el hielo ya se derrite más lento porque los tres ya tienen la misma temperatura, entonces pues ya se conserva. Por eso la temperatura se relaciona mucho con la ley cero y por eso era necesario explicar antes la temperatura y después explicar la ley cero, porque así ya podemos entender lo que es un equilibrio térmico y bueno, que se transmiten temperatura y que se transmiten calor y alcanzan la misma temperatura. Ahora vamos a pasar con el último tema, que es presión.
Bueno, la presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Esta es representada por la letra P y su unidad de medida en el sistema internacional son los pascales. Aquí estamos viendo una imagen de una mano que está ejerciendo la fuerza perpendicular hacia abajo y está actuando sobre este cuerpo que tiene una área específica. Bueno, ya sabiendo que el sistema internacional son los pascales, vamos a hacer un análisis de unidades del pascal. Aquí tenemos P es igual a F sobre A, donde P es la presión en pascales, F es la fuerza en newtons y A es la área en metros cuadrados. Aquí esto sería igual a newton sobre metro cuadrado, ya con esta definición de aquí. Y un newton sería igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, igualando esto con los metros cuadrados, tenemos que, bueno, aquí se anula un metro con otro metro y tenemos las unidades de kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado, que esto es un pascal, y estas serían las unidades del pascal. Aquí pongo un problema de presión, que dice una persona de 84 kilogramos se para sobre la losa de una casa que tiene por superficie 225 metros cuadrados. ¿Cuál será la presión que esta persona ejerce sobre la losa? Aquí debemos de tener cuidado, ya que la masa no es lo mismo que el peso. Así que nosotros, por consiguiente, tenemos que calcular el peso de esta persona. Para eso tenemos sabido que el peso es lo mismo que la fuerza, entonces el peso es igual a la masa del individuo por la aceleración. La aceleración es 9.81 metros por segundo al cuadrado y entonces multiplicamos estos dos elementos que son 84 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y obtenemos 824.04 newtons, que sería igual a 824.04 kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que esto es igual a la fuerza que está ejerciendo la persona sobre la losa de una casa. Aquí ya nos dice la superficie, que es 225 metros cuadrados. Entonces lo único que ya tendríamos que hacer es ocupar la fórmula de peso de presión es igual a fuerza sobre área. Sustituyendo los valores tenemos una presión de 3.6624 pascales, o lo que sería igual a 3.6624 kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Y esta sería la respuesta correcta. Habiendo resuelto ese problema en las que calculábamos la presión, ahora vamos a pasar a explicar las unidades de medición de la presión, comenzando por la unidad bar. La unidad bar proviene del griego baros, que significa peso. Bueno, su símbolo oficial es la unidad bar, aquí como lo podemos ver, y es principalmente utilizado en la oceanografía, ya que un decibar equivale aproximadamente a 1 metro de profundidad de agua. En la área automotriz, los bares se utilizan para medir la presión de trabajo de los turbocargadores, al igual que es conocido en la industria, pues es la medida de la presión de los neumáticos. Bueno, aquí están sus equivalencias aproximadas con otras unidades de medición. Así pasando con la unidad atmósfera, que equivale a la presión que ejerce la atmósfera terrestre al nivel del mar. Esta presión se ha utilizado principalmente para medir presiones muy elevadas, como por ejemplo la de los gases comprimidos. Suele abreviarse casi siempre solo como ATM, como lo podemos ver. Y bueno, aquí están sus equivalencias aproximadas con otras unidades de medición.
Vamos a seguir con la unidad de milímetro de mercurio. Es la presión que recibe un cuerpo cuando se sumerge en mercurio a 1 milímetro de profundidad. El símbolo de mercurio pues es Hg y para representar milímetro de mercurio pues es mmHg. Esta es con la que inicialmente se ha medido la presión arterial de los pacientes en la medicina. Aquí están sus equivalencias aproximadas con otras unidades de medición. Y bueno, aquí hay una discusión en la que dicen que la unidad Torr y la unidad de milímetro de mercurio equivalen a lo mismo, y esto no es verdad. Eh, Estas dos no son equivalentes, ya que tienen una diferencia del 0.000000143%. Aunque sea mínimo, en algunas ocasiones tenemos que tomar esa diferencia, pues no nos dará el mismo resultado. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar algunos tipos de presión. Bueno, vamos a empezar con la presión atmosférica. Esta es la presión que ejerce el conjunto de masas de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que se reposa sobre ella. Este tipo de presión se toma como medida inicial el nivel del mar. En el nivel del mar se dice que hay una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. Conforme nosotros vamos ascendiendo respecto al nivel del mar, esta presión atmosférica disminuye, ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Eh, aquí está el ejemplo, cuando ya estamos en la cima del Everest, la presión atmosférica llega hasta 300 milímetros de mercurio y no es comparado con 760 milímetros de mercurio, que es al nivel del mar. Esta se mide con un barómetro aneroide, que bueno, es el que se utiliza para medir la presión atmosférica. Vamos a pasar ahora con la presión absoluta, que es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que éste sufre. Y cabe recalcar que la presión atmosférica, como ya dijimos, todos los cuerpos del planeta están sometidos a ella. Esta presión absoluta tiene su campo de aplicación con mayor frecuencia en los procesos industriales o de la ingeniería y también en la construcción de automóviles y de productos de refrigeración. Bueno, aquí vemos una gráfica en la que dice que hasta acá arriba está la presión absoluta y se suma la presión atmosférica con la presión relativa, que es la manométrica, que ahorita vamos a pasar a explicar. Bueno, pasamos con la manométrica, como ya había dicho. Esta presión adquiere su nombre así, pues es medida con un manómetro. Esta es la que más se utiliza en la vida cotidiana y, bueno, su valor se obtiene entre la diferencia que existe entre la presión absoluta y el valor que tiene la presión atmosférica. Como por aquí podemos ver en esta gráfica, aquí hasta acá arriba está la presión absoluta, aquí llega la presión atmosférica y esto que queda aquí en medio de los dos es la presión manométrica o presión relativa. Bueno, ya sabiendo lo que conlleva lo que es presión y lo que es temperatura, vamos a ver por qué dije que las dos se relacionaban entre sí. Bueno, la presión y la temperatura están íntimamente conectadas, ya que cuando un líquido o un gas, para poner ejemplo, se somete a grandes presiones, obliga a las partículas que principalmente estaban dispersas a aproximarse unas con las otras y a vibrar con mayor velocidad. ¿Esto que había dicho que era? Pues sí, es temperatura. Así que a mayor velocidad de partículas, que se puede decir a mayor presión, mayor temperatura y viceversa. Esto lo podemos ver en la ley de Gay-Lussac, en la cual eh, tenemos de suponer que tenemos una temperatura con una presión 1 y tenemos acá otra muestra que aumentamos la temperatura y por ende la presión 2 cambiará. Como podemos ver aquí no hay temperatura que esté aumentando, por eso tenemos baja presión. Temperatura aumenta, presión aumenta. Después de toda la información que proporcionamos en este video, llegamos a los comentarios finales. Como pudimos escuchar en el transcurso de este video, la temperatura, la ley cero y la presión, además de que están relacionadas entre sí, son muy importantes en nuestra vida diaria,
y entenderlos es aún más importante. Sin la temperatura no podríamos mantener en buen estado los alimentos. Si no conociéramos sobre la ley cero, no sabríamos cómo medir la temperatura respecto a otro cuerpo. Y si no conociéramos qué es la presión y su relación con la temperatura, ocurrirían muchos accidentes en nuestra vida, pues diariamente estamos rodeados de esos dos este, elementos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por ver este video. Les pido de favor que apoyen el canal de IEAE y que compartan este video si les fue de gran ayuda. Muchas gracias.